nosotros estamos contentísimos de poder restablecer la conversación con nuestra querida Rosario Arosti, una mujer que es apasionada de la consultoría de los jóvenes, apoyándolos siempre a crear un plan de acción para empoderarlos para su futuro. Entonces, Rosario, buen día y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Ando sensible hoy. Muy buenos días. Sí, ustedes venían con una conversación que entraba en contacto con lo que quería compartir. Entonces como que revuelve cosas. No sé qué les pasaba a los que están escuchando del otro lado, pero muy contenta de estar aquí. Muy buenos días. Buen día, Rosario. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque hoy... Bueno, el tema de hoy es, hablemos del cierre del año académico. Muchos ya están en ese periodo de las pruebas nacionales. Algunos le queda un tiempecito más para entrar en exámenes, pero de todas maneras estamos en esa etapa final de cerrar el año en los procesos académicos. ¿Y qué sucede en casa y cómo podemos apoyar? Entonces, ustedes hablaban de los estilos de padres. Sobreprotector. De las recomendaciones. Y eso se refleja en los resultados de académicos, en las notas, en qué nos estamos enfocando y cuál es nuestra forma de acompañar a nuestros hijos, que eso es lo que debiéramos de hacer. Entonces, cuando nosotros somos autoritarios, estamos dirigiendo y probablemente no estamos dejando el espacio a que tu hijo se desarrolle. Pero bueno, ¿qué sucede? Que cuando llegamos al final del año académico, estamos preocupados por si vas a pasar de curso o no vas a pasar. ¿Se te van a quedar las materias o no se te van a quedar? ¿Y qué estamos haciendo? El final es un resultado de 9 meses, señores. Entonces nos ponemos tensos por el examen de hoy. Pero el examen de hoy es cierto que tiene un valor importante en la nota final, pero es el final de un proceso. Entonces, es más importante qué hemos hecho en estos 9 meses. Y si no venimos bien, ¿qué podemos hacer al final? ¿Qué has negociado? Todavía algunos pueden estar a tiempo. ¿Cuáles son los acuerdos para que con tu hijo, sobre todo que estamos hablando de adolescentes, qué es lo que tú quieres? Hijo mío, te estoy hablando, hijo mío, ¿tú qué quieres como resultado? ¿Para qué tú estás trabajando? ¿Cómo tú te comprometes a lograr esos resultados que tú mismo quieres? Sabes que te escucho hablar, Rosario, y hace una semana veía una entrevista que le estaban haciendo a un jugador de la NBA. Sabes que en esta época, para los que siguen el baloncesto de la NBA, bueno, están ya en semifinales, en cierre y todo eso. Bueno, y se vieron muchísimas sorpresas dentro del deporte. Y entrevistaban a un jugador cuando ya había concluido y había perdido su equipo. Y un periodista lo cuestionó. Entonces significa que estás fracasando, que fracasaste este año. El atleta mira al periodista y le dice: cada año me haces la misma pregunta y yo te voy a preguntar a ti. ¿Significa que cada vez que Michael Jordan no ganó un anillo de la NBA, él fracasó ese año? ¿Significa que cada vez que yo pierdo, yo fracasé porque perdí un juego? A ti te ascienden todos los años. A ti te aumentan el salario todos los años. Y comenzó a cuestionar al periodista, precisamente decir, y significa que si no te aumentaron este año o no te subieron de puesto, significa que ese año tú lo fracasaste, tú perdiste. Y ese atleta, cansado después de un juego, hizo una reflexión precisamente sobre qué era el éxito o el fracaso por no haber obtenido un resultado específico ante una prueba. Buenísimo, porque ahí te escuchaba y veía varias cosas. Primero, el enfoque a la nota, al resultado. Exacto. De un momento en específico. Exacto. Donde se ponen en juego muchas variables, y en el caso de los exámenes hay una parte emocional que se pone en juego, que si la podemos ver antes, pues también eso es como yo te ayudo a prepararte allí. Pero algo que
de lo que tú planteas es cómo asociamos el resultado con la persona. Entonces, ¿eres tú un fracasado porque no obtuviste 100 en la nota? No, eso es parte de un resultado de un hacer que no tiene que ver con mi ser. Entonces, mi hijo no es un fracasado porque no le vaya bien en la parte académica. De repente no ha tenido los medios para desarrollarse y quizás no es la metodología que más le va a mi hijo. Entonces, en una ocasión ahí me decían, ¿cuál tú recomiendas que es el mejor colegio? Yo dije, depende. Yo, primero, que no ando promoviendo colegios. Una pregunta demasiado abierta. Y segundo, porque tú tienes que conocer primero a tu hijo, después ver la propuesta de tu colegio para ver entre tu hijo y la propuesta del colegio cuál es el mejor, la mejor combinación. ¿Por qué? Porque la nota es un resultado de un sistema. Claro. Entonces, de acuerdo al sistema, yo pongo más puntos a una cosa o a la otra. Entonces, esos 100 puntos se distribuyen en la buena presentación del trabajo, en el desarrollo, en la forma en que lo defendiste, etcétera. Y esa distribución es propia incluso de cada profesor. Entonces, ¿en qué soy yo bueno? Que quizás yo no soy buena presentando, pero hice un contenido fabuloso. O sea, en mi caso, a mí me iba muy bien en las matemáticas en un momento, específicamente en cuando estábamos en trigonometría y demás, pero cuando a mí me decían, pero explícame el teorema y el asunto, yo decía, no me pidas que yo te lo explique, porque lo que tú resuelves en 3 pasos, yo lo resolví en 10. Entonces me tomaba más tiempo, Sí. pero llegaba. Exacto. ¿Por qué? Porque tenía mi propia forma. Entonces, eso no determina que tú seas mejor ni peor. Y ahí va. Entonces, primero, por favor, separemos el resultado de la persona y también enfoquémonos más en el proceso que en el resultado. Entonces, hay un libro por ahí que habla hemos conversado anteriormente, de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. ¿Qué quiere decir? Si yo creo que mi hijo le ha ido siempre, la verdad no le ha ido muy bien, entonces yo no puedo esperar nada. Estoy pensando que mi hijo no tiene la posibilidad de desarrollar algo diferente y eso es como mentalidad fija. Pero si yo me enfoco en el proceso y en decir, bueno, hoy tú sacaste un 69, mañana puedes sacar 70. Pero ¿qué vamos a hacer? No me estoy enfocando en ese punto más, sino en cómo yo me preparo para que me vaya mejor. ¿Qué tú necesitas? El ambiente de donde estudias. Tú necesitas alguna ayuda porque hay algún tema en específico que no dominas bien. Tú prefieres trabajar acompañado o prefieres trabajar solo. Ya en esta etapa los jóvenes se van conociendo y saben, no, es que con ese amigo me distraigo. Pero dale la oportunidad de que te lo diga. Entonces, exacto, el poder antes decir qué tú necesitas y qué tú quieres lograr, le estoy invitando a que asuma la responsabilidad de cuál es su objetivo y luego viene el cómo yo te acompaño. ¿En qué te puedo ayudar? Desde sentarme contigo hasta buscarte a alguien, porque no quiere decir que estés obligado a sentarte, sencillamente a decir cómo yo te acompaño y en algunas cosas puedo ser yo y en otras no. Entonces, bajo ese acuerdo, yo puedo luego evaluar resultados bajo un acuerdo que es distinto a una nota única, específica de un momento. Pero Rosario, una cosa es como padres nosotros hacer ese ejercicio, conversarlo con nuestros hijos, pero hay un sistema que tiene una forma de calificar, que tiene una forma de ir evaluando y le va poniendo puntos o estrellitas o soles o lunas a los niños. Y es el método que tiene ese espacio para medir un desempeño. ¿Cómo podemos, desde nuestro sentido común, alinear una cosa con la otra? Es decir, el sistema que ya existe versus lo que tú estás planteando. Porque hay una realidad. Nos están calificando.
Y puede que me caiga en la exposición, y puede que yo me caiga en el examen porque me ponga nervioso. Y aunque me lo sé todo, pero es que me pongo nervioso. Pero ese es el sistema que hay. Hay dos cosas. Una, la primera pregunta es, bueno, elegiste el sistema. Entonces, si elegí el sistema, tengo que buscar cómo sobrevivo en ese sistema. Entonces, vamos a entender cómo evalúa el sistema, cómo distribuyen esos puntajes. En una ocasión, mi hijo llegaba del colegio en primaria y llegaba frustrado, llegó tirando la mochila y era porque le habían entregado la nota y me dice, porque no me fue bien y la profesora y no sé qué, no sé cuánto. Y yo en ese momento no sabía ni qué nota era, sencillamente viendo la emoción que él traía y comienzo a hacer las preguntas. Dice, porque yo me fajé para dar lo mejor de mí y no saqué la mejor nota. Y entonces yo comencé a decirle, ¿qué fue lo que para ti es lo mejor de ti? Cuando tú le preguntaste, dice, no, porque el mes pasado él se propuso solo que quería sacar mejor nota. Pero yo le dije, cuando tú le preguntaste a la profesora qué era lo que tú tenías para mejorar, de manera que te enfocaras en dar lo mejor de ti en lo que había que mejorar. Claro. Esa conversación nunca había sucedido. Entonces mi hijo estaba frustrado. Entonces le dije, ¿qué tal si comenzamos por preguntarle qué es lo importante y qué es lo que yo tengo que mejorar? Entonces cuando yo entro a un sistema yo tengo que entenderlo y decir, ok, ¿qué es lo que aquí valoran? Y si es la presentación, ¿cómo yo me preparo para la presentación? Eso por un lado, pero hay otro que es lo que estoy tratando de traer y no es que sean enemigos, es que independientemente del sistema, en el trabajo te evalúan por un objetivo. Al deportista porque si ganó o no y ya es entonces fracasado. Entonces, que nos concentremos en la persona, porque la nota, el que si ganó el juego o lo demás es un resultado de un hacer. Entonces, tú tienes la oportunidad, tú como papá, porque el profesor no, tú como papá tienes la oportunidad de enfocarte en reconocerle lo bueno que él es, la capacidad que tiene para que él tenga confianza en que siempre podrá hacerlo mejor hasta donde él decida, pero que puede, porque el sistema va a velar por sus indicadores. Pero lo más importante es ese ser humano que tú tienes al frente. Claro. Y por eso es que la invitación es, sí, elegiste ese sistema, y lo digo nuevamente, lo elegiste. Entonces, pero ¿qué otra forma tengo? Bueno, depende. Hay formas, pero es como yo me hago amigo del sistema. O sea, suena quizás un poco feo decirlo, pero yo nunca pedí notas, nosotros nunca pedimos notas en mi casa y se graduaron con honores los 3. Entonces, tú dirás, y bueno, ¿cómo? No sé, a mí tampoco me exigieron notas, pero sí, ¿qué capacidad tú tienes? ¿Cómo tú te sientes con lo que tú estás logrando? Porque si tú te sientes que diste lo mejor, pero bueno, no llegué al 100, pero eso era lo que yo tenía para dar y yo me siento satisfecho con lo que hice. Yo no sé si esto le ha pasado, pero yo sí he llegado a exámenes de decir, en mi momento dije yo, hasta aquí era que llegaba. Entonces, sí, lo que me preguntaron ni se me ocurrió. O sea, no había forma, por más que yo estudiara, de que yo iba a llegar hasta ahí. Bueno, pero me siento bien porque yo me preparé para esto. Claro. Entonces, eso es mucho más importante que sacar 100. Totalmente. De acuerdo. Total. Hay una pregunta aquí para ti que pudieras responder después, que es que si conoces o impartes tú algún taller sobre técnicas de estudio, manejo del tiempo para adolescentes que todavía están en el colegio. Es un desafío. Sí, o algún libro que puedas recomendar. Las dos cosas. Ahora mismo no me viene el libro, tengo que pensarlo y lo compartir luego. Claro, sí. Pero sí, aunque en ese momento no lo tenga en fecha, en calendario, hemos trabajado 2 tipos de programa y lo menciono porque sí se pueden llevar técnicas. Una, la técnica de esquemas mentales, que es como el mind map, hay diferentes nombres, pero es para ayudarla a que tengan estructura.
y porque es una forma de romper con la botella famosa e invitar a que puedan entender el tema y estructurarlo, y eso le ayuda mucho y le da mucho más confianza, porque normalmente tienen la información pero no pueden estructurarlo, y ahí va la segunda parte, la confianza. Si yo te pudiera dar una técnica rápida en este momento, es eso que hemos venido haciendo: enfócate en su capacidad, en la capacidad que tiene el ser humano que tiene en el frente, y la confianza. Yo digo que es como que tuviéramos conectado la mente, corazón y la boca, que es por donde expresamos el resultado del final, la respuesta a la pregunta del examen. Entonces, si se tranca la comunicación entre el corazón y la mente, no sale nada. Pero cuando yo tengo la claridad mental y la confianza en que yo me lo sé, entonces eso se conecta y permite que salga de ti la respuesta correcta. Y me gustó mucho el enfoque que tú le das de el proceso. Eso es lo más importante, no esperar la evaluación final, sino ese acompañamiento sin hacerle las tareas. Porque hay padres que creen que apoyar es haciéndole la tarea. No, porque dijimos acompañar. Y lo más importante en ese acompañamiento es la parte emocional. Las emociones son las que permiten que el aprendizaje fluya. Cuando me estás exigiendo mucho, por eso era que la parte del padre autoritario que me está exigiendo es como que me está trancando. La misma metáfora, me aprieta el pecho. Claro. Porque estoy con miedo, y ante el miedo ese apretar del pecho no me permite que salga lo que yo tengo Y lo dentro. más importante es enfocarse en la tarea, es decir, en lo que tengo que hacer, pero la emocionalidad no me permite un desempeño. A mí me encanta la pregunta que ella también propone, que tú propones, Rosario, de cómo tú te sientes con lo que estás logrando. Claro. Después de cierta edad, claramente, es que un niño pudiera asociar eso a su resultado personal, pero pones en sus manos sus resultados. Y un adolescente ya puede ir. Un adolescente ya puede hacer eso. Independientemente de por qué sea que se sienta así, porque no saque la nota del otro, lo que fuera, hay una emoción. Entonces, buscar esa emoción es apretar el botón para que asuma la responsabilidad y logre lo que le hace sentir bien. Rosario Aróstegui, gracias por regalarnos hoy evaluaciones y cierre de año escolar. Fue el tema que compartimos, y la gente que quiera ponerse en contacto contigo, los padres que quieran, Rosario, vamos a tomarnos un café y hablemos sobre este muchacho, sobre esta muchacha. Comencemos, bueno, a veces esa conversación comienza hasta donde se puede en las redes, en Rosario Aróstegui, y luego pues podemos coordinar ese café con muchísimo gusto. Ahora, ocupémonos de cerrar feliz y alegremente este año escolar y dar espacio para que salgan todas esas emociones en las vacaciones, y pues ahí vamos a tener otras actividades. Así es que Rosario Aróstegui en las redes, y yo soy quien respondo. Buenísimo. Que tengas excelente día, Rosario. Gracias. Gracias, igual para todos. Bueno, y vive.